Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Elena. Soy profesora de español. Me encanta mi trabajo, pero algo está mal. Mis estudiantes no hablan español. Leen, escriben, pero cuando intentan hablar, se detienen. Se ven asustados. Dicen, no sé cómo. Cada día veo el mismo problema. Un estudiante intenta responder en español, pero luego cambia al inglés. Otro estudiante entiende una pregunta, pero no puede responder. Me siento frustrada. Estudian mucho, pero no usan el idioma. Un día, me siento en la sala de profesores con mi café. Mi colega, el señor Luis, se sienta a mi lado. Parece cansado. Le pregunto, ¿qué pasa? Suspira. Mis estudiantes no hablan. Solo memorizan palabras. Asiento. Lo mismo aquí. Tomo una respiración profunda y digo, necesitamos cambiar la forma en que enseñamos. Luis se ríe. ¿Cambiar? El director nunca permitirá eso. Me muerdo el labio. Tiene razón. Nuestra escuela sigue reglas estrictas. Los estudiantes usan libros con largas listas de palabras. Hacen ejercicios de gramática, pero no practican hablar. Esa noche no puedo dormir. Mi mente está llena de preguntas. ¿Por qué los estudiantes aprenden gramática, pero no conversación? ¿Por qué saben vocabulario, pero no pueden pedir un café en español? Me siento en la cama. Necesito intentar algo nuevo. Pero, ¿cómo? A la mañana siguiente, entro a mi aula con un plan. Sonrío a mis estudiantes. Hoy, sin libros. Me miran, confundidos. ¿Sin libros?, pregunta una niña. Niego con la cabeza. Sin libros. Hoy hablamos. Escribo en la pizarra, en el aeropuerto. Los estudiantes se miran entre sí. ¿Qué hacemos?, pregunta uno. Digo, están en un aeropuerto. Necesitan pedir su boleto, pasar por seguridad, encontrar su puerta de embarque. Vamos a practicar. Un niño llamado Carlos levanta la mano. Pero, profesora, no sabemos las palabras. Sonrío. Entonces, aprendámoslas. Repitan después de mí. Disculpe, ¿dónde está mi puerta de embarque? La clase repite. Al principio, están tímidos, pero luego hablan más fuerte. Por primera vez, están hablando, no escribiendo, no leyendo, hablando. Me siento emocionada. Entonces la puerta se abre. Me congelo. El director está ahí, observando.
Cruza los brazos. Trago saliva. Mi corazón late rápido. Da un paso adentro. Su rostro es serio. ¿Qué estás haciendo, Elena? Intento mantener la calma. Estoy enseñando español. Niega con la cabeza. Esto no está en el libro. Los estudiantes guardan silencio. Me miran, esperando. Mis manos están frías. Respiro hondo. ¿Qué diré? ¿Qué pasará ahora? Me paro frente a la clase. El director me observa. Sus brazos están cruzados. Su rostro es serio. Los estudiantes están en silencio. El aula se siente fría. Da un paso más cerca. Elena, ¿dónde está el libro? Trago saliva. Mis manos sudan. Hoy estamos practicando conversación. Levanta una ceja. Conversación. Mira la pizarra. En el aeropuerto. Frunce el ceño. Esto no está en el currículo. Siento que mi estómago se encoge. Pero los estudiantes necesitan hablar español. Memorizan palabras, pero no pueden hablar. Necesitan situaciones reales. El director niega con la cabeza. La escuela tiene reglas. Sigue el libro. Haz los ejercicios. Escucho una voz pequeña. Pero nos gusta esto, profesora. Es Ana, la niña más tímida de la clase. Nunca habla. Ahora mira al director con ojos grandes. Él suspira. Elena, ven a mi oficina después de la clase. Luego se da la vuelta y sale. La puerta se cierra. Silencio. Luego, una voz. Profesora, está en problemas. Fuerzo una sonrisa. No se preocupen. Continuemos. Los estudiantes se miran entre sí. Luego, poco a poco, también sonríen. Seguimos con la lección. Disculpe, ¿dónde está mi puerta de embarque? Su vuelo está en la puerta 12A. Sus voces se hacen más fuertes. Siento esperanza, pero al mismo tiempo tengo miedo. Suena la campana. La clase ha terminado. Respiro hondo y camino hacia la oficina del director. Adentro, él está sentado en su escritorio. Me señala la silla. Siéntate. Me siento. Mis manos están frías. Me mira. Elena, entiendo tu pasión, pero esta escuela tiene reglas. Usamos libros. Seguimos el programa. Asiento, pero por dentro quiero gritar. Pero los libros no los ayudan a hablar. Suspira. Esa no es tu decisión. Debes enseñar como te decimos. Lo miro. Mi corazón late rápido.
No puedo. Frunce el ceño. ¿Qué? Trago saliva. Mi voz tiembla. No puedo enseñar así. No funciona. Mis estudiantes han aprendido más hoy que en los últimos 3 meses. Están hablando. Me mira durante un largo momento. Luego se recuesta en su silla. Estás tomando un gran riesgo, Elena. Asiento. Lo sé. Golpea la mesa con los dedos. Si sigues por este camino, puede haber consecuencias. Contengo la respiración. ¿Qué tipo de consecuencias? No responde. En su lugar se pone de pie. Vete a casa, Elena. Piensa en lo que estás haciendo. También me levanto. Mis piernas están débiles. Camino hacia la puerta. Antes de salir, me giro hacia él. Ya sé mi respuesta. No responde. Salgo de la oficina. Mi corazón late rápido. Mi mente da vueltas. ¿Qué pasará ahora? A la mañana siguiente, entro a mi aula. Mis manos tiemblan. ¿Y si el director está mirando? ¿Y si pierdo mi trabajo? Pero entonces veo a mis estudiantes. Me esperan, con los ojos llenos de emoción. Ana sonríe. Profesora, ¿hoy practicamos otra vez? Miro la puerta. No hay nadie. Respiro hondo. Sí, hoy practicamos otra vez. Escribo en la pizarra. En el hotel. Los estudiantes susurran. Están emocionados. Miro a Carlos. Eres un turista. Llegas a un hotel. Necesitas una habitación. Carlos se levanta nervioso. Hola, necesito una habitación. Asiento. Bien, ahora usemos shadowing. Diré la oración lentamente y con claridad. Escucha con atención y repite después de mí. Hola, necesito una habitación. Carlos escucha con atención y luego repite. Hola, necesito una habitación. Su voz es más firme ahora. Sonrío. Genial. Ahora inténtalo de nuevo. Dilo con confianza. Carlos se endereza. Hola, necesito una habitación. La clase aplaude. Él sonríe. Me siento feliz. Están aprendiendo. Están hablando. Después les doy un ejercicio de escucha. Ahora, escuchen esta conversación corta. Reproduzco un audio de un registro en un hotel. Los estudiantes escuchan con atención. Pause el audio. ¿Qué dijo la recepcionista? Ana levanta la mano. Ella dijo, ¿tiene una reserva? Asiento. Sí. Ahora practiquemos la lectura en voz alta. Les entrego un diálogo corto.
Dos estudiantes se levantan. Leen las líneas, sus voces temblorosas al principio, pero con cada frase se vuelven más seguros. Luego pasamos a la inmersión. Señalo la puerta. A partir de ahora, solo español. Están en un hotel. Nada de inglés. Los estudiantes se miran entre sí. Algunos parecen nerviosos, pero entonces Anna sonríe. Está bien, profesora. Se gira hacia Carlos. Hola, ¿tiene una reserva? Carlos duda, luego respira hondo. Sí, para 3 noches. La clase aplaude. Siento una oleada de emoción. Realmente están hablando español. Pero entonces la puerta se abre. Me quedo helada. No es el director, es Luis, mi colega. Mira alrededor, frunciendo el ceño. Elena, ¿qué estás haciendo? Trago saliva. Enseñando español. Él se acerca. No estás usando el libro. Cruzo los brazos. No, no lo estoy usando. Mira a los estudiantes. Ellos nos observan, expectantes. Luego, sacude la cabeza. Eres valiente, Elena, pero esto es peligroso. Bajó la voz. Están aprendiendo, Luis, míralos. Luis escanea el aula. Los estudiantes están emocionados. Quieren hablar. Ya no tienen miedo. Suspira. Luego hace algo inesperado. Da un paso adelante y dice: Está bien, déjame intentarlo. La clase contiene el aliento. Parpadeo. ¿Qué? Sonríe. Quiero ver si tu método funciona. Se vuelve hacia Carlos. Soy el recepcionista del hotel. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Los ojos de Carlos se agrandan. Luego, respira hondo. Hola, necesito una habitación. Luis asiente. ¿Por cuántas noches? Carlos me mira. Le susurro: 3 noches. Carlos se vuelve de nuevo para 3 noches. Luis sonríe. Muy bien. Los estudiantes aplauden. Mi corazón late con fuerza. Luis me está ayudando. Tal vez no estoy sola. Pero entonces la puerta del aula se abre de nuevo. Esta vez es el director. Se queda allí, mirando a Luis, luego a mí, luego a los estudiantes. Nadie se mueve. Da un paso adentro, mira el tablero y lee las palabras. En el hotel. Luego mira a los estudiantes. ¿Qué es esto? Silencio. Entonces Ana, la tímida Ana, levanta la mano. Se pone de pie,
su voz pequeña pero clara. Esto es español, señor. El aula se congela. El rostro del director no cambia. Me mira fijamente. Ven a mi oficina ahora. Mi estómago se encoge. ¿Qué pasará ahora? Recojo mis cosas. Siento una mano en mi brazo. Es Ana. Profesora, dice, quiero aprender así. Por favor, no pare. Le sonrío, pero por dentro estoy aterrada. Camino hacia la oficina del director. Mi corazón late con fuerza. Entramos. Él se sienta en su escritorio, golpeando la mesa con los dedos lentamente. Elena, te dije que siguieras el libro. Su voz es tranquila, pero puedo sentir la tensión. Respiro hondo. Señor, el libro no es suficiente. Los estudiantes necesitan hablar español. Necesitan situaciones reales. Se inclina hacia atrás. ¿Y crees que tu método es mejor? Dudo. Luego asiento. Sí. El director suspira. ¿Sabes cuántos profesores han intentado cambiar el sistema? ¿Y sabes qué les pasó? Niego con la cabeza. Me mira fijamente. ¿Ya no están aquí? Un frío me recorre el pecho. ¿Me está diciendo que perderé mi trabajo? Antes de que pueda hablar, alguien golpea la puerta. El director frunce el ceño. Adelante. La puerta se abre y, para mi sorpresa, Luis entra. Se ve serio. Señor, necesito decir algo. El director levanta una ceja. Luis, esta es una reunión privada. Luis asiente. Sí, pero estuve en la clase de Elena hoy y vi algo importante. Me mira brevemente y luego vuelve al director. Los estudiantes estaban hablando español. El director permanece en silencio. Luis continúa. No solo leyendo, no solo memorizando, hablando. Estaban seguros. Estaban aprendiendo de una manera que nunca había visto antes. El director lo mira, luego me mira a mí. Ahora tú también formas parte de esto. Luis asiente. Sí. Por un momento, nadie dice nada. Entonces, el director se levanta. Camina hacia la ventana con las manos detrás de la espalda. Esta escuela ha seguido el mismo método durante años, dice lentamente. Tenemos reglas por una razón. Se da la vuelta, pero no puedo ignorar los resultados. Contengo la respiración. ¿Qué quiere decir? Camina de regreso a su escritorio. Observaré una clase más. Si veo un progreso real, lo consideraré. Entrecierra los ojos, pero si no, volverás al libro. Siento mis manos temblar.
Esta es mi oportunidad, pero también mi prueba. A la mañana siguiente, estoy de pie frente a mi clase. Tengo las manos frías, mi corazón late con fuerza. Esto es todo. El director está observando. Si fallo, perderé mi oportunidad. Miro hacia la puerta. Está allí, con los brazos cruzados. Luis está a su lado. Los estudiantes me miran, esperando. Fuerzo una sonrisa. Buenos días, clase. Buenos días, profesora. Lo dicen más alto de lo normal. Saben que hoy es importante. Respiro hondo y escribo en el tablero. En el restaurante. Los estudiantes murmuran. Están emocionados. Me vuelvo hacia ellos. Hoy irán a un restaurante. Pedirán comida, pedirán la cuenta, hablarán en español. Carlos levanta la mano. Profesora, ¿y si cometemos errores? Sonrío. Los errores son buenos, nos ayudan a aprender. Preparo la actividad. Ana será la mesera. Carlos será el cliente. La clase observa mientras comienzan. Ana. Hola, bienvenido. ¿Puedo tomar su orden? Carlos duda. Se ve nervioso. Contengo la respiración. Vamos, Carlos, tú puedes. Él traga saliva y dice: Sí, quiero una hamburguesa y un jugo de naranja. La clase aplaude.